Buenas noches, mi nombre es Denise Vallejo y yo les voy a hablar acerca de las 6 aplicaciones asesinas de la prosperidad, una charla de Neil Ferguson, sus argumentos y cómo estos se relacionan a otras ideas y concepciones que tienen pensadores como Rosling, Friedman, Gemwat y Jakes. Entonces, básicamente Ferguson en un inicio plantea que Occidente se separa del resto porque tiene diferentes ideas e instituciones que se traducen en las 6 aplicaciones asesinas, que son la competencia, la revolución científica, los derechos de propiedad, la medicina moderna, la sociedad consumista y la ética de trabajo, que están puestas en un orden, cronológico. Entonces, la primera de la competencia es la que se da entre las empresas y entre los soberanos en Europa, pero esta no surge en China, porque este es un estado monolítico, entonces ahí hay bastantes como que diferencias. Después tenemos a la revolución científica, donde gracias al método experimental los hombres pudieron tener el control sobre la naturaleza de una manera inimaginable e increíble, y que con esto se llevó al desarrollo de la tecnología, pero esto no se da en todos los lugares. Entonces es una clara ventaja que tiene Occidente. De ahí tenemos los derechos de propiedad, que implican que el Estado de Derecho se basa en los derechos de propiedad privada. Y aquí hay bastante diferencia entre América del Norte y América Latina, ya que en América del Norte, por ejemplo, se puede decir que se va a trabajar a cambio de nada durante 5 años, solo si es que le proveen a la persona con alimento. Pero al final es como que esa persona va a recibir hectáreas de tierra. Y esto no se ve, por ejemplo, en América Latina, porque la tierra es como que pertenece a una pequeña población que es descendiente de los conquistadores. Entonces, básicamente, aquí también hay una clara diferencia entre el occidente. De ahí se desarrolla la medicina moderna, que hace que se contrarresten las de enfermedades infecciosas, y de esta manera se incrementa la vida de los seres humanos, la esperanza de vida. Entonces, básicamente los países que tienen y desarrollan esta tecnología van a tener claras ventajas. Después tenemos a la sociedad consumista, que es lo que se necesita para la revolución industrial y de hecho el impulso para que se dé el crecimiento y desarrollo económico, más que el cambio tecnológico en sí. Entonces la sociedad consumista es un punto bastante importante para que se dé el desarrollo económico del occidente. Y de ahí tenemos a la ética de trabajo, que donde cualquier cultura la puede obtener si es que se tienen las instituciones adecuadas para incentivar al trabajo, ¿no? Entonces, claramente esto en la antigüedad no se podía tener en todos los países, pero ahora Ferguson dice que estas aplicaciones se pueden descargar, son de código abierto y cualquier sociedad puede adoptar estas instituciones o aplicaciones. Y cuando lo hacen, logran lo que Occidente logró después de 1500, solo que muchísimo más rápido. Entonces, por eso vemos ahora que las diferencias de riqueza entre los países no son tan marcadas como eran en la antigüedad. Ya no existe esa brecha tan grande que había antes. Y por eso es que Occidente está como que en declive o ya no está predominando como antes. Y finalmente Ferguson plantea que el colapso de Occidente va a surgir porque en las sociedades que son complejas se está siempre como que al borde del caos. Rosling, en cambio, hace referencia a que ya no existe una brecha entre los países ricos y los países pobres, con nuevos datos e información que ha procesado, que ha analizado y que le dan nuevas
nuevos resultados acerca de cómo ha ido cambiando el mundo en estos últimos años. Eh, Básicamente, él se da cuenta que la mayoría de ingresos económicos están entre los países que se encuentran en la mitad, ya no entre los países ricos y los países pobres, sino los que se encuentran en el medio. Entonces, él plantea que ya esa diferencia de países desarrollados y subdesarrollados es dudosa, ya no es válida, ya no se puede plantear como antes. Entonces, de esta manera vemos también cómo Occidente y los países desarrollados están en declive y se está llegando de esta manera a un equilibrio, porque la mayoría de los países está alcanzando el progreso. Eh, ya vemos que no hay una clara división entre estos dos grupos de países desarrollados y subdesarrollados. Se entra en un círculo donde algunas personas salen de la pobreza y otras entran, haciendo que la mayor parte de las personas se encuentren en el medio, porque se está llegando a un equilibrio, como ya hemos dicho. Friedman, en cambio, plantea que el mundo es plano y cada vez se hace más pequeño, ya que con la ayuda de la comunicación, el comercio y fácil acceso a la información entre los países, hacen que este mundo esté globalizado y de hecho en una globalización 3.0 desde el punto de vista de los individuos y los grupos pequeños, donde los países occidentales o westerns, como se dice en inglés, ya no son los que harán la globalización, ya no son los únicos que tendrán el dominio. Entonces también hay, respalda esto la idea de Ferguson. Gemawat, por otro lado, plantea que aún existen claras fronteras. Él refuta la idea de Friedman. Él dice que el mundo no es plano y nos da claros ejemplos, datos y números, como por ejemplo en el caso de las llamadas internacionales, que no llegan a pasar del 2%. Entonces no es que se use tanto, como que tenemos la capacidad de hablar con otros países, pero no es como que esto se utiliza tanto. Eh, y el otro ejemplo claro también es Facebook, donde supuestamente sirve para comunicarse con la mayoría de personas alrededor del mundo, pero vemos que en realidad es un porcentaje mínimo de amigos el que tenemos en otros países. De hecho, la mayor cantidad de nuestros amigos se encuentran en nuestro propio país o más cercanos a nosotros. Entonces, hay que hacer más estudios, más análisis. Él plantea que se hace necesario más cantidad de datos eh, y él no está de acuerdo en que el mundo sea plano, pero no implica que estemos como que en un proceso de globalización eh, y para algunos aspectos sí estamos globalizados y para otros aún no. Entonces hay que tener más información, más cantidad de datos que sustenten esto. Y por otro lado, Jakes plantea eh, que hay que entender cómo surge China, que en los próximos años va a ser el primer país no occidental ni desarrollado que predomine en la economía, sin la necesidad de que el país se convierta en occidental, porque es algo imposible, ya que hay diferencias bastante marcadas, que en un inicio no se estudiaban porque obviamente los países occidentales eran los que siempre predominaron la economía, pero ahora se hace necesario y entonces por eso hay que tratar de entender el enfoque que tiene China y cómo fue su surgimiento y qué y qué y cómo es este proceso, ¿no? Entonces él habla del estado civilización de China, que es muy diferente a lo de los países occidentales, lo, su unificación que tienen como una sola raza, la de los Hans. Entonces todo estos esta historia de China es bastante importante para comprender cómo esta va surgiendo, ¿no? Entonces, de esta manera vemos que también China, al sobrepasar Occidente, o sea, ya está haciendo que de hecho Occidente no predomine. Entonces, como podemos ver,
la mayoría de estos pensadores como que respaldan la idea de Ferguson de que Occidente está como que en declive y ya no está predominando como antes, porque gracias a la globalización, que no es la 3.0, pero al grado de globalización que hemos llegado, al acceso de recursos, a la comunicación, vemos que los países subdesarrollados están en progreso, entonces ya se va creando un equilibrio, ya no va siendo tan diferente la brecha que existía entre los países y Occidente ya no predomina. Entonces, esa es la conclusión final a la que todos ellos como que, como que llegan, ¿no? Entonces, Occidente ya no es el que predomina. Muchas gracias.